Visítenos en nuestra página web www.radioshalombensalem.com. Correo electrónico radioshalom_bensalem@yahoo.com. En nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Hermosa mañana le damos gracias al Señor, amén, porque el Señor nos permite una vez más estar en cabina de radio juntamente con toda la audiencia que nos sintoniza en esta hermosa hora, ya que a lo mejor nos escuchan a la distancia en diferentes países, amén, como aquí en la ciudad de Bensalem, Pensilvania. Así que estamos completamente en vivo por medio de Facebook Live y por la radio, siendo las 9:20 de la mañana, amén. Siendo este día 26 de septiembre del 2020, un día más de gracia, un día más de misericordia que el Señor nos regala, amén. Así que yo creo que nosotros tendríamos que tener un corazón más que agradecido, amén, porque hasta el día de hoy el Señor ha sido más que bueno para con cada uno de nosotros. Así que en esta hermosa mañana les saluda con mucho gusto, con mucho cariño su hermana Claudia, amén. Así que saludamos a toda la audiencia, a todos los siervos y siervas del Señor que nos sintonizan, amén. Saludamos a la Iglesia de Dios Manantial de Vida, la cual la iglesia que nosotros nos congregamos juntamente con nuestra hermana Ayari, amén. Juntamente con los pastores Leo y Alicia Herrera. Así que el Señor los bendiga de una manera especial, y también saludamos con mucho gusto a los pastores Jorge y Zoila Palacios, juntamente con los pastores Giovanni y Leticia Pacaja, amén. Ellos pastorean la Iglesia de Dios Shalom, a la cual nosotros estamos aquí en cabina de radio. Aquí está en las instalaciones de la iglesia, así que los saludamos, amén, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Así que provecho si usted está desayunando, si usted está ahí tomando un café, disfrutando algo en esta hermosa mañana, que el Señor lo bendiga en esta hermosa mañana. Así que saludamos también a aquellos que van manejando, a aquellos que están en el trabajo, amén, que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Juan, en su capítulo 6, en su versículo, gloria a Dios, 32 al 35, amén. Dice la palabra del Señor, en el libro de Juan, en su capítulo 6, en sus versículos 32 al 35. Y dice la palabra del Señor de esta manera, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y dice así: Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Así que en esta hermosa mañana vamos a estar meditando en la palabra del Señor bajo el tema yo soy el pan de vida. Amén. Así que
Dice la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Juan. Y Juan muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo para que ninguno se perdiera, sino que todos tengamos vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hemos andado en algún momento de nuestra vida antes de venir al Señor? La gente, ¿verdad?, normal, sin conocer a Dios, tiene un hambre en su corazón, en su vida, tiene un vacío en su corazón y tiene necesidades, no solamente necesidades materiales, no solamente necesidades tal vez físicas, sino sobre todo son necesidades espirituales. Nos hemos resistido a escuchar el llamado de Dios. El Señor una y otra vez por medio de sus siervos, de sus siervas, el Señor ha llamado a aquellos que andan perdidos, que andan con un hambre espiritual, que andan con un vacío en el corazón, y el Señor los ha llamado una y otra vez, pero muchas de las veces se niegan a escuchar el llamado de Dios. Aún experimentando la bondad de Dios, aún experimentando la misericordia de Dios, aún así se niegan a aceptar el llamado de Dios. ¿Cuánta gente ha visto la mano de Dios? ¿Cuánta gente ha visto que Dios los ha guardado de un accidente, los ha sanado de alguna enfermedad por gracia y por misericordia de Él, y aún así se niegan a darle su vida a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre así es. En cuanto a Dios, cuando escuchan la palabra de Dios, escuchan el llamado de Dios, la gente, hermano, lo rechaza. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace llamar de parte del Señor, siempre, hermanos, el hombre va a rechazar. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros atendamos a la voz de Dios. El apóstol Juan, hermanos, muestra a Jesús como el pan de vida. Había una multitud tan grande, dice la palabra del Señor en el capítulo 6. Es una palabra, hermanos, donde dice que Jesús alimenta a 5,000 hombres. Es más de 5,000 personas. Ahí dice la alimentación de los 5,000. Se dice, hermanos, que eran alrededor de unas 15,000 personas. Solamente se contaba a la cabeza de familia, a los varones. Y en esta multitud no contaron a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, sino que solamente contaron a los hombres. Entonces, esta multitud no solamente era de 5,000 personas, sino que se dice que eran alrededor de unas 15,000 personas. Entonces, estando en medio Jesús de esa multitud, dice la palabra del Señor en el versículo 4 que estaba cerca la Pascua, la fiesta de la Pascua de los judíos. Y dice la palabra que los discípulos le decían a Jesús en aquel día, estando ellos en un lugar desierto, estando ellos a lo mejor con hambre, le decían los discípulos al Señor: Señor, despídelos para que se vayan y compren comida. Pero Jesús les decía: no, ellos no tienen necesidad de irse, más bien denles ustedes de comer. Pero ellos decían: pero es de que solamente hay 5 panes y 2 peces. Entonces dice la palabra que Jesús, al ver a toda esa multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se compadece de la necesidad del hombre. Y Él va más allá. Él no solamente ve lo que el hombre necesita, tanto material
físicamente, sino que nuestro Dios, conociéndonos a nosotros, Él ve la necesidad espiritual que tiene el hombre. Entonces dice la palabra del Señor que Él mandó a que toda aquella multitud se recostase sobre la hierba, y entonces dice la palabra del Señor que abrió sus ojos, alzó sus ojos y vio a la multitud y se compadeció de ellos. Y dice la palabra del Señor que Él, dando gracias, amén, tomó aquel pan. Dice la palabra en el capítulo 6, en el versículo, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Él, alzando los ojos, dio gracias y lo partió y le dio a sus discípulos. Y sus discípulos le repartían a la multitud. Y aún dice que todos comieron y se saciaron y recogían todo lo que había sobrado. Porque el Señor, hermanos, multiplica a donde no lo hay. El Señor, hermanos, sobrepasa todas las expectativas que el hombre puede tener. Dice la palabra, hermanos, que aquella multitud, al ver esa grande señal, dice que ellos pues se maravillaron al ver ese milagro de que el Señor había multiplicado los panes y los peces. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos decían, verdaderamente, este es el profeta que había de venir. Entonces, al día siguiente, ellos trataron de buscar a Jesús, porque ellos habían visto que no era un hombre cualquiera, que no era, hermanos, simplemente un hombre que decía, que hacía, sino que Él lo demostraba con hechos. Nadie en este mundo, hermanos, ha pisado la tierra que se asemeje a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, hermanos, es el único, hermanos, en el cual nosotros podemos recurrir, y el Señor todo lo tiene. Todo lo que el hombre necesita está en el Señor, y el Señor está ahí, hermanos, para proveer todo lo que el hombre necesita. Entonces, cuando esta multitud vio que Jesús no estaba en el mismo lugar, entonces no estaba Jesús, no estaban sus discípulos tampoco, y ellos subiéndose en las barcas fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Entonces dice la palabra que cuando lo encontraron, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste acá? Entonces el Señor, sabiendo el corazón de ellos y sabiendo la intención de ellos, Él les dice, os digo que no me buscan por las señales que habéis visto, sino que me buscan porque comieron pan y se saciaron. En otras palabras, el Señor les dice, no me buscan por lo que yo he hecho, por lo que yo hice, por quién yo soy, por lo que yo les puedo dar espiritualmente, sino porque ustedes comieron pan y se saciaron. Entonces, la mirada de ellos había quedado a un nivel material. Solamente había quedado en un nivel material. Aleluya. Entonces, dice la palabra del Señor, hermanos, que empiezan a dialogar entre Jesús y aquella multitud. Dice la palabra del Señor que aquella multitud le dicen, en el versículo 27, Jesús les dice, trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa era la obra de Dios, esa era lo único que ellos tenían que hacer, creer en el Hijo de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, hermanos, no lo habían visto a plenitud, no lo habían visto a como el Señor les estaba diciendo. Por eso ellos le dicen, ¿qué señal tú haces? ¿Qué señal tú haces para que lo veamos? ¿Qué señal tú haces para que te creamos? Ellos pedían una señal y la querían ver. Entonces ellos les dicen, ¿qué haces tú? Mas nuestro Dios les dice, sus padres comieron pan y se saciaron. Los del Antiguo Testamento, amén, en el pueblo hebreo, en el cual nosotros leemos la palabra del Señor, dice que cuando ellos salieron de la nación de Egipto, dice que al salir ellos tuvieron hambre. Ellos habían dejado atrás todo lo que ellos tenían. Y entonces ellos deseaban pues comer todo lo que ellos comían en Egipto. Entonces el Señor, en su grande amor, en la provisión que Dios les dio, dice la palabra que les dio el maná del cielo. Por 40 años. El Señor los sostuvo en el desierto por 40 años. Por eso el Señor les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Ellos habían comido el maná del cielo y el Señor los sustentó por todo ese tiempo. En Salmos 78, 24 y 25 nos dice la palabra, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Y pan de nobles comió el hombre. En otras versiones dice pan de ángeles comió el hombre. Le envió comida hasta saciarlos. El maná, hermanos, parecía como la semilla de culantro blanco y tenía un sabor como hojuelas de miel o aceite fino. Eso era lo que ellos habían comido por 40 años en el desierto. Mas el Señor les dice en el versículo 32, mas mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Abiertamente el Señor les había dicho, yo soy el pan. Yo soy. Entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Una vez más, la expectativa de ellos queda a nivel material. Ellos pensaban que estaba hablando de un pan que normalmente ellos podían hacer y que al comer ese pan, pues ellos nunca más tendrían hambre. Mas el Señor les dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Promesa de nuestro Dios. En primer lugar, hermanos, el Señor abiertamente le dice a toda aquella multitud y abiertamente nos dice a nosotros y al mundo entero que Jesús es el pan de vida. Normalmente, hermanos, nosotros trabajamos secularmente
por el pan de cada día. Nosotros nos levantamos temprano a las 5, 6 de la mañana, 8 de la mañana. Y nosotros, hermanos, nos afanamos en el trabajo. ¿Para qué? Para cubrir todas las necesidades, todos nuestros gastos. Para llevar el pan, llevar el sustento, la comida, todo lo que nosotros comemos. Por esas cosas nosotros trabajamos. Pero el Señor, hermanos, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Así como el pan es sustento para nuestro cuerpo, la comida, amén. Todo aquello nos sustenta, nos nutre nuestro cuerpo. Entonces el Señor dice, yo soy el pan. Él es el que nos va a nutrir, el que nos va a saciar, el que nos va a sustentar con Él mismo. Porque Él dice, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene. Nosotros tenemos que venir al Señor. El Señor, hermanos, nos busca. El Señor en su misericordia nos busca, nos encuentra. Pero hermanos, nosotros tenemos que aceptar ese llamamiento. Si nosotros no aceptamos ese llamamiento que el Señor nos hace, entonces, hermanos, ¿cómo el Señor va a hacer pan a nuestra vida? Entonces nosotros tenemos que aceptar ese llamado dentro de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos saciarnos de ese pan que Él nos ofrece. Nosotros, cuando vamos, por ejemplo, a un buffet de su preferencia, el buffet de su preferencia, de la comida que usted guste. Usted va, hermanos, y usted se sirve la cantidad que usted gusta, de la comida que usted gusta. Hay muchos que a unos les gusta comida asiática, otras comida mexicana. Diferentes comidas hay en este mundo. Y el hombre busca lo que a él le gusta. Ninguno va a comer algo que no le guste. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos hablando del gusto de esa persona. En cambio, el Señor, hermanos, Él es el único que puede sustentar a todo hombre, a todo ser viviente. Es solo, hermanos, que a veces la gente no quiere aceptar el llamado que Dios hace a la vida de cada uno de ellos. Muchas de las veces, hermanos, rechazamos al Señor y le presentamos el plan de salvación a la gente. Y la gente no quiere. ¿Por qué, hermanos? Porque está cómodamente en los placeres de este mundo. Piensa que eso es lo único que lo va a saciar, lo único que sirve. Pero espiritualmente, hermanos, hay un hambre espiritual. Y el hombre pareciera que no se diera cuenta. O se diera cuenta que hay una necesidad espiritual, pero no quiere venir a los pies del Señor. No quiere venir aquel que puede saciar su corazón. Y así como el Señor le dijo a la mujer samaritana, en el versículo 35, lo voy a acabar de leer. Y Él dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice la palabra, hermanos, hablando sobre la mujer samaritana y sobre Jesús. Dice la palabra del Señor que estando Jesús descansando en el pozo de Jacob, dice que vino una mujer samaritana. Una mujer, hermanos, que vino a sacar agua del pozo. Y entonces Jesús, cansado del camino, dice que mientras sus discípulos habían ido a comprar comida,
Él le dijo a la mujer que le diera de beber. Él le dice a aquella mujer, dame de beber. Entonces aquella mujer le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí, que soy mujer samaritana? ¿Cómo tú me pides a mí de beber? Entonces el Señor le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Esta mujer posiblemente había escuchado de la fama de Jesús. A lo mejor nada más de oídas lo había escuchado. Pero esta mujer, hermanos, ese día maravilloso se había encontrado con Jesús, con el pan de vida. Se había encontrado con aquel que podía saciar la sed de su alma. Por eso el Señor le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Esta mujer, hermanos, le dice, pero ¿de dónde tú vas a sacar esa agua? El pozo es hondo. ¿Y tú de dónde tienes el agua viva? Entonces Jesús le dice en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua normal, amén, nosotros la tomamos, nos hidratamos, le damos al agua, al cuerpo, y el cuerpo se puede satisfacer por unos minutos, por unas horas, pero estando bajo la calor, cuando estamos afuera y hace una tremenda calor, hermanos, y nosotros tenemos agua, entonces tomamos agua, y ¿qué pasa? Que a los minutos nosotros volvemos a tener sed, porque es un agua que no satisface para siempre. Es un agua que satisface por un tiempo. Por eso el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a Él que te diera agua viva. Entonces Jesús le dice abiertamente, yo soy el que te puede saciar tu alma. Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Hermanos, ¿quién es el pan de vida? Es Jesús. ¿Y qué es lo que Él nos da al alimentar nuestra alma? Nos da la vida eterna. ¿Y quién es esa agua viva, hermanos? Es Jesús. ¿Y qué hace, hermanos, cuando nosotros nos alimentamos de esa agua viva? Nos da la vida eterna. El Señor, hermanos, le declara a esta mujer que Él es el que le puede dar el agua viva. Naturalmente, la mirada de esta mujer, de la mujer samaritana, así como a la multitud, se queda a nivel material. Hermanos, la multitud pensaba que Jesús le iba a dar a lo mejor un pan común, corriente. Y esta mujer se preguntaba, ¿cuál es el agua viva? ¿Por qué? Porque ellos quedan en un nivel material. Mas Jesús les revela que Él es el que les iba a dar el pan de vida y el agua viva. Entonces, dice la palabra del Señor, hermanos,
en el versículo 6, en el capítulo 6, en el versículo 44. Dice la palabra del Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice la palabra que ninguno, hermanos, ninguno puede venir a Él, a Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Hermanos, en el capítulo 15, en el versículo 16, dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si nosotros hoy conocemos al Señor, y si nosotros hoy hemos venido al Señor, es porque el Padre, hermanos, Dios nos ha escogido a nosotros. A nosotros. No porque nosotros lo hayamos escogido a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. El Señor, hermanos, es tan bueno en su misericordia que Él vio nuestra necesidad. Él vio la necesidad de nuestro corazón. Y el Señor, hermanos, puso su hermosa mirada en nosotros. Y Él nos regaló, hermanos, ese regalo maravilloso que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Él dice, en la palabra del Señor dice, el yo soy. ¿Sabe que Él es el primer yo soy? La primera declaración de yo soy en el libro de Juan. Dice la palabra que Él declaraba y decía, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy, el Señor dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor. El Señor, hermanos, en su capítulo de Isaías, en su capítulo 50 en el capítulo 53, amén, en el capítulo 53 del libro de Isaías, dice la palabra del Señor, lo estoy buscando, así que en el capítulo 55, Él dice, hablando el Señor, de que ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. El hombre, hermanos, busca el pan y no se sacia. Cuando el Señor, hermanos, le hablaba a aquella multitud, el Señor les dice que trabajara no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, dice la palabra del Señor. Él les dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis? El hombre común, hermanos, nosotros gastamos y gastamos lo que el Señor muchas de las veces nos da y no nos saciamos. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser insaciable. El ser humano, hermanos, por más que trabaje, el hombre no se sacia. Y el Señor les dice en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién es el que tiene vida eterna? El que cree en Él. Y Él les dice, yo soy
el pan de vida. Nuevamente les vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del cielo y murieron. Aunque ellos habían comido aquel maná con el que Dios los sustentó durante esos 40 años, toda aquella generación murió. Pero el Señor les dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Hermanos, hablando el Señor del mismo, el Cordero de Dios estaba frente a ellos. Recordemos que en ese tiempo, cuando Jesús dice esas palabras, estaba cerca la fiesta de la Pascua. Estaba cerca la Pascua. Por eso el Señor les dice que el Cordero, hermanos, Él les dice, yo soy el pan. Y el Cordero estaba frente de ellos. Él era aquel Cordero, hermanos, que se iba a sacrificar. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en la Pascua se sacrificaba aquel Cordero. Y la Pascua, hermanos, en hebreo es Pesach, que quiere decir pasar de frente, pasar de alto. Y vamos a ir por un momento, aquel momento cuando el Señor le dice a Moisés que todos los hebreos tenían que poner una señal de sangre en el marco de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no pasara en aquellos hogares de los hebreos, sino que iba a estar una señal. Iba a estar una señal. Y con eso entonces el ángel de la muerte iba a pasar de largo. No iba a entrar en la casa de los hebreos. Entonces usted sabe que el ángel de la muerte pues se llevó a todos los primogénitos de las familias de los egipcios. Eso fue instituido en Egipto con el fin, hermanos, de conmemorar el acontecimiento de la liberación de los israelitas. Con ella se celebraba el hecho de que Dios había hecho morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Había pasado por alto todas las cosas, todas las casas de los israelitas, marcadas con sangre del cordero. Se daba muerte a un cordero o a un cabrito entre hermanos en aquella tarde, en aquel día. Y en esa celebración también se comían los panes sin levadura y aquellas hierbas amargas. Y el cordero se comía asado al fuego. Hermanos, el asado al fuego simboliza el juicio. Por eso la Pascua expone la ofrenda de Cristo, porque Cristo llegó a hacer esa ofrenda, ese sacrificio. La sangre del cordero era un testimonio de muerte, de la eliminación del pecado a los ojos de Dios. Cristo, hermanos, llegó a ser nuestra Pascua y Él es nuestra Pascua. Por eso el Señor dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que cree en Él, como le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién es,
Si supieras quién es el que te pide, si supieras quién es el que te puede dar agua viva. A lo mejor hemos probado, hermanos, en los placeres de este mundo. Y a lo mejor hemos vagado, hermanos, en los placeres de este mundo. A lo mejor hemos probado en el alcohol, han probado en las drogas, han probado en muchas cosas. Han probado aún en la religión. Y aún así tu alma está sedienta. Aún así tu alma está hambrienta. Ven a Jesús, que el Señor te puede dar aquella vida que tú necesitas, aquella vida eterna. Ven a Jesús, que Él te puede dar el agua de vida eterna. Has probado a lo mejor, aún con los amigos, y a lo mejor, al igual manera, has probado en refugiarte en alguna mujer, en algún hombre, en alguna amistad. Y has visto que no sacia. Porque nada, hermano, en las cosas terrenales, nada en este mundo puede saciar lo que nuestro corazón necesita. Nada en lo terrenal, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántos de nosotros crecimos anhelando algo mejor, espiritualmente hablando? Y que nosotros poníamos nuestra fe en muchas cosas. Poníamos nuestra fe en el barro, en el yeso, en la madera. Pero ahora, hermanos, que nosotros hemos conocido al Señor, ahora queremos más. Queremos más de ese pan, queremos más de esa agua que el Señor nos ofrece. A lo mejor tú andas ahí buscando cómo saciar esa necesidad que tú tienes dentro de tu corazón. Y solamente está en Jesús. Todo lo que tú necesitas está en Jesús. Él es el único que puede saciar tu corazón. Por eso en Salmo 63, 1 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Tenemos, hermanos, que buscar a Dios. Tenemos que buscar de Dios. El Señor está dispuesto. El Señor está presto para que nosotros, hermanos, podamos venir al Señor. Para que nosotros podamos venir al Señor con un corazón hambriento, necesitado, y en Él podemos saciarnos. En Él podemos saciarnos, y el Señor, hermanos, no tiene límite. El Señor, hermanos, Él es el único que puede llenar el vacío de tu corazón. Pero hay que buscarlo. A veces buscamos más los afanes, buscamos más el dinero, buscamos más las cosas materiales. Pero esas cosas nos hemos dado cuenta que no nos sacian. Y ese deleite solamente lo puede encontrar en Dios. Pero para eso usted lo tiene que buscar. Y cuando usted lo busca, usted lo va a encontrar. Por eso el salmista dice: te buscaré. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar a Dios con esa sed, hermanos, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. En nuestra alma tiene que haber esa hambre y esa sed de Dios, porque solamente así podemos ser saciados. Cuando nosotros estamos llenos de muchas cosas,
Es muy difícil, hermanos, que nosotros podamos ver nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de muchas cosas. Pero, hermanos, en el Señor podemos tener todo a plenitud. Como decía hace un momento, ¿cuántos de nosotros hemos crecido en un hogar donde no conocíamos al Señor, donde no se nos predicaba al Señor, donde no se nos leía la palabra del Señor? Y nosotros crecimos con muchas carencias, no solamente carencias materiales, donde nos faltaban los zapatos, a lo mejor nos faltaba la ropita, a lo mejor nos faltó la comida en muchas de las ocasiones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, crecimos con muchas necesidades? Yo recuerdo que una vez, estando en una situación tan difícil en la casa, en mi niñez, era una necesidad, hermanos, que no teníamos para comer. No teníamos gas para que mi mamá pudiera cocinar. No teníamos ni un huevito para nosotros poder saciar nuestra hambre que nosotros teníamos. Y recuerdo que mi mamá solamente puso en un brasero, no sé cómo le digan en su país, anafre, no sé cómo le digan en su país. Pero mi mami solamente puso en ese lugar unas tortillas y nos dio con salsa. Y entonces mi mami, ¿verdad? Queriendo saciar el hambre de sus hijos, salía una tortilla con esa salsa y le daba a un hijo. Y ponía otra y cuando pues estaba lista le daba al otro hijo. Y nomás nos tocaba, hermanos, de a 1 a 2 tortillas. No alcanzaba para más. Y a lo mejor su situación fue diferente. A lo mejor usted, ¿verdad? Sí tuvo todas las comodidades. A lo mejor sí tuvo la comida. A usted no le faltaron los zapatos. Pero usted creció con una necesidad, por ejemplo, de tener el abrazo de un padre. O tener el abrazo de una madre, el cariño de los hermanos. Creció a lo mejor con la necesidad de que alguien lo abrazara con amor, no sé. Sea de un lado, de una necesidad o de la otra necesidad. Todos crecimos con una necesidad. Y nosotros, hermanos, queriendo satisfacer nuestras necesidades espirituales, a lo mejor caímos en unas cosas a lo mejor erróneas que nos llevaron tal vez al fracaso, que nos llevaron a lo mejor a separarnos más de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado nos aleja de Dios. Mas sin en cambio, hermanos, le damos gracias al Señor, que el Señor en su grande amor y en su grande misericordia, así como el Señor miró a la multitud con compasión, el Señor llegó a nuestra vida. Y aunque esa multitud tan grande había llegado al Señor, tal vez por una idea equivocada, al pensar a lo mejor que con el Señor o siguiendo al Señor tenían una comida segura. ¿Cuántas de las veces, hermanos, ponemos un ejemplo secular? Cuando los candidatos allá, por ejemplo en mi país, hacen campañas y andan de un pueblo a otro pueblo, de ciudad a ciudad, de municipio a municipio, con tal de que la gente les siga y los apoye, les ofrecen muchas cosas. Les ofrecen ayuda, les ofrecen cosas materiales, llámese una playera, una bolsa. Pero también al final de
toda esa reunión y del discurso que esa persona da, el político da, pues les ofrece una torta, les ofrece, no sé, un sándwich, un refresco, les ofrece un agua. Y aunque la multitud no vaya a apoyarlos para su campaña, ellos van, ¿por qué? Por las cosas que ellos dan. La gente no va nada más porque lo quiero ir a apoyar, sino que la gente va porque saben que al final de todo eso pues va a haber un refrigerio. Pues esta gente, hermanos, podríamos decirlo que había caído en eso. Había visto lo material en el Señor. Como ellos vieron ese grande milagro de la multiplicación de los panes y los peces, entonces a lo mejor pensaron que ellos tenían una comida segura. Por eso el Señor, conociendo el corazón de ellos, Él les dice: ustedes no vienen a mí por las señales que yo he hecho, por lo que había en el Señor, sino que venían a Él. El Señor les dice: porque comieron pan y se saciaron. Ellos venían, hermanos, al Señor de una manera equivocada. Y aún así nosotros, hermanos, hemos venido al Señor. Y a lo mejor venimos con la idea, a lo mejor errónea en algunos de nosotros. Y le decimos: Señor, yo te voy a servir, pero si me das esto. Yo te voy a servir, pero si tú me sanas. Yo te voy a servir, yo te voy a seguir, pero si tú haces esta obra en mi vida. El Señor, hermanos, al Señor nadie le puede poner condiciones. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es nuestro hacedor. Y en su misericordia, hermanos, aún conociendo nuestra condición espiritual, el Señor tuvo compasión de nosotros. Así como miró a aquella multitud con compasión. Así el Señor, hermanos, nos miró a nosotros con compasión. Y el Señor les dice: yo soy el pan de vida, yo soy en aquel que ustedes se pueden saciar. Yo soy aquel que les puede dar ese alimento espiritual que ustedes necesitan. Ese alimento espiritual de su palabra. Esa palabra de vida eterna. Ese pan que es su presencia maravillosa, que mora ahora dentro de nosotros. Y que puede morar en tu corazón si hasta el día de hoy tú no lo has aceptado en tu corazón. Él es el único que puede saciar nuestra alma, hermanos. Él es el único. A lo mejor hemos probado en muchas cosas. A lo mejor han probado en el alcohol, en las drogas. Han probado a lo mejor por otros medios. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, de que nada en este mundo, nada en lo terrenal puede saciar. Nada en este mundo puede saciar como nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el pan de vida. El Señor dice: yo soy el pan de vida. Y todo aquel que a Él viene, dice la palabra, yo no le echo fuera. Así, hermanos, vengamos como vengamos. El Señor, hermanos, nos va a perdonar, nos va a limpiar. Y va a depositar algo muy especial en nosotros. Su hermoso Espíritu Santo, aleluya. Para que more dentro de nosotros. Y nosotros así, hermanos, podamos tener una íntima comunión con Él. Por medio de la oración, por medio de su palabra, hermanos.
esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos restaura, esa palabra que nos da fuerzas. En Él, hermanos, podemos saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. En Él solamente. Así que si tú has andado buscando por otros lados, por otros medios, a lo mejor en una religión, hermanos, el Señor no es religión. El Señor es Dios. Y Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Así que si tú quieres tener al Señor en tu corazón, no tardes más en abrirle la puerta al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque los días son cortos. Los días son cortos. El tiempo se acaba. Y la gente, hermanos, preocupada por muchas cosas. Viendo, hermanos, la situación del mundo. Podemos ver la necesidad que hay en el mundo. Cuánta gente preocupándose por la situación actual que se vive. Cuánta gente, hermanos, preocupándose porque si va a haber un medicamento, no va a haber un medicamento. Porque si va a haber una inyección o no va a haber una inyección. Porque nos preocupamos más, hermanos, por este cuerpo. Y nos cuidamos, hermanos, en todas las áreas posibles para que nosotros no podamos contraer aquel virus. Lo cual está bien. Pero a veces, hermanos, nos preocupamos más por este cuerpo que un día, hermanos, va a volver al polvo. Pero ¿qué hay de nuestra alma? ¿Qué hay de nuestra alma? ¿Cómo nos estamos preocupando por nuestra alma? ¿Cómo nos estamos alimentando, hermanos, espiritualmente? El Señor te quisiera saciar, pero si tú no vienes a Él, pero si tú no le buscas a Él, ¿cómo vas a ser saciado? Si tú no le quieres abrir la puerta de tu corazón, si tú no quieres escuchar la voz de Dios, ¿cómo el Señor te va a saciar? ¿Cómo el Señor te va a saciar? Así que, hermanos, sigamos buscando al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el manantial de vida. En Él todos podemos tomar y el Señor nos puede saciar. El Señor nos puede saciar, hermanos, como nada en esta tierra, como nada en este mundo podrá saciar la necesidad del hombre. La gente, hermanos, busca los deseos de este mundo, los deseos de esta vida, hermanos, de esta tierra, van a pasar. Todo esto un día se va a acabar. En aquello que usted puso a lo mejor su confianza, su mirada en las cosas materiales, en las cosas terrenales, un día esto va a perecer. Esto se va a acabar. Pero los que hemos puesto nuestra mirada en el Señor, hermanos, eso es lo mejor que nosotros podamos hacer. Poner nuestra mirada, poner nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que vale. Eso es el todo del hombre. Buscar a Dios, poner en Él nuestra confianza. Aleluya. Porque Él es nuestro Dios. Así que en esta hermosa mañana, si tú quieres aceptar al Señor en tu corazón y quieres abrirle esa puerta de tu corazón para que entre a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio, tú puedes hacer esta oración juntamente conmigo. Si tú quieres hacer esta oración,
Tú puedes decirle: Señor Jesús, en esta hermosa hora, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que seas tú conmigo, aleluya. Que seas tú, Señor, escribiendo mi nombre, Señor, en el libro de la vida, aleluya. Que seas tú, mi Señor, Padre mío, Padre Santo, mi Salvador. Que seas tú, Dios mío, perdonando mis pecados, aleluya. Que seas tú, mi Señor amado Dios, guardándome, Señor, para el día en que tú vengas, oh Dios. Te recibo en mi corazón, oh Dios. Te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. No borres mi nombre del libro de la vida, Señor. Gracias, Padre, Señor, por esta hermosa hora, Señor. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo unigénito, mi Jesús. Gracias, mi Dios, por dar a tu Hijo unigénito, para que nosotros, Señor, podamos tener vida eterna. A todo aquel que viene, Señor, a ti, dice tu palabra que tú no le echas fuera. Tú no le echas fuera, mi Señor. Así que podemos venir confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor. Podemos refugiarnos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Oramos, Señor.